Muy buenas tardes, yo soy el doctor Luis Moreno, ya me han conocido por todos los incidentes previos, ¿verdad? Y una de las primeras cosas es que, a pesar de que trabajo para varias de las compañías farmacéuticas que nos patrocinan hoy, no tengo freno en la lengua para decir lo que estas compañías hacen mal y bien, y los representantes que están aquí lo saben. Soy muy ético y muy profesional en eso, no tengo ningún conflicto de intereses. De hecho, vamos a empezar probablemente una investigación con el PROLI en el cáncer de próstata. Pues no tiene que ver nada con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Todas las aseveraciones y opiniones que haga están sustentadas por medicina basada en evidencia, y como lo pongo aquí, más que dar una charla magistral, que ya hemos oído todas las que me han antecedido que han sido magistrales, creo que la audiencia está tremendamente ilustrada de todo. Yo lo que quiero hacer es un llamado de atención sobre la osteoporosis en varones, en el hombre. Me honra, me pone triste primero el ver que invitamos a todos los urólogos de la ciudad, que son aproximadamente 60, no hubo ninguno aquí. Pero me alegra mucho contar con el doctor Oyer, ya se lo manifesté personalmente, en el cual prácticamente estoy basando gran parte de mi presentación de hoy, porque ha hecho mucho énfasis en la osteoporosis en hombres en su trabajo, y lo felicito, doctor. De hecho, en la mañana de hoy, si ustedes fueron observadores, no se mencionó la palabra hombre en este podio más de 5 veces. El doctor dijo testículo, acá el doctor mencionó hombre porque ha hecho trabajo en hombre, pero hasta ahí. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿y qué hace este urólogo? Según me dice Ramiro, creo que soy el único en Latinoamérica, excepto un colega mexicano, ¿no?, que está metido en esto. Y se preguntarán ustedes, ¿qué hace este urólogo hablando aquí? Cosas que, bueno, que muchos miembros de COPO me han preguntado, ¿tú qué haces aquí en COPO? Soy sincero. Nosotros ahora mismo, los urólogos panameños, estamos interesados en robots, inaugurando cosas como el presidente tecnológicas, en la laparoscopía, hurgando próstatas y demás, ¿verdad? Pero una de las causas más sencillas por la que yo estoy aquí definitivamente es porque un porcentaje elevadísimo de los pacientes que acuden a la consulta externa de urología, si es que no tienen osteoporosis o osteopenia, son candidatos a tenerla, y van a estar dentro de ese montón de pacientes que nuestros niños dentro de 25 años, cuando sean médicos, en el año 25, entre 2 años, cuando sean médicos, les va a tocar lidiar con ellos, ¿verdad? Ese porcentaje es tan elevado en algunas estadísticas que nos hemos permitido hacer, o algunos sondeos como lo que ha hecho el doctor Abugani en donde trabajamos, ¿verdad? Y que muestran que hay entre el 50 y el 60% de nuestros pacientes urológicos, como dije, o tienen o van rumbo a la osteoporosis. Entonces, ¿por qué me atrevo a hablar yo de urología aquí? Primero, ¿verdad? Porque el doctor Ramiro da Silva hace ya más de un año, se lo agradezco, mi gran amigo, me invitó a participar en COPO, cuando me acerqué a COPO para aprender de osteoporosis. No se quedó el doctor de riente, atrás tampoco. Y nuestro hombre computadora de COPO Melo, que es el único valiente que dice que no le teme al dedo del urólogo. Entonces, pues, otra de las razones muy sencillas por las cuales estoy aquí, comparto, que la mayoría son colegas de medicina general o de otras especialidades, es sencillamente compartir con ustedes todo este conocimiento y enfatizarles la responsabilidad que tenemos en pensar y dejar de pensar que la osteoporosis es solamente una enfermedad de mujeres, ¿verdad? Esto yo lo he definido, y creo que es autoría mía, como un feminismo o discriminación de género osteoporótico, o feminismo osteoporótico a nivel mundial. Y si no me creen, lo van a ver en las diapositivas que siguen. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Tradicionalmente, todas las campañas de osteoporosis en el mundo, yo he rastreado en internet como no tienen idea, no he encontrado una sola que tenga un pobre macho por ahí representando osteoporosis. Mujeres en todo. Y en una relación abrumadora de un estudio por cada 1000 casos en mujeres, por cada 1000 estudios publicados que tienen que ver con hueso femenino o con mujeres, hay si acaso uno en hombres. Una relación abrumadora. Totalmente estamos siendo discriminados en género, los hombres, en el manejo y estudio de la osteoporosis. Aparte de eso, como ya lo acabo de decir, no existe casi literatura
muy poca literatura encontramos de los australianos, de algunos colegas como el doctor, que se han interesado en la osteoporosis masculina y han trabajado en eso. Pero no podemos profundizar al punto, por ejemplo, que profundiza en las charlas el doctor Ramiro García, porque no tenemos la data en los estudios en hombres. No existen prácticamente, entonces nos va a tocar a los latinoamericanos y a las generaciones que vienen buscar nuestras propias datas, investigar, desarrollar y completar las cosas que tenemos en áreas grises, ¿verdad? Hay falta de conocimiento tanto por parte de los pacientes como por parte de los médicos, es innegable. Y aparte de eso, de diferencia, la enfermedad, pues, no sé si desafortunadamente o afortunadamente, y vamos a ver por qué, porque son desafortunadas las mujeres en tener más osteoporosis, pero somos mucho más desafortunados los hombres porque nos morimos más de osteoporosis que de las mujeres de tú a tú. Entonces, son estas algunas de las causas, pues, por las cuales la osteoporosis en el hombre prácticamente está en el abandono. Es muy poco común encontrar médicos que en su consulta atiendan hombres con una causa probable primaria o secundaria de osteoporosis, y mucho menos que le realicen una evaluación objetiva. Si no, díganmelo a mí. Quizá los colegas ortopedas, porque manejan una de las complicaciones principales o lo principal de la osteoporosis, que es la fractura, los geriatras, y pare de contar. Los ginecólogos saben mucho de osteoporosis, pero no tratan hombres. Y además, es innegable que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad y de la fractura, como han mostrado todos los que me han precedido, pues es superiorísima, al menos estadísticamente, en los hombres que en las mujeres. Entonces, pues, realmente la osteoporosis, hablando genéricamente, es una enfermedad de mujeres, de hombres o de ambos. Yo me atrevo a decir hoy, con la experiencia que he adquirido en COPO, que es de ambos, y que en ambos es importantísima, no solo en la mujer. No nos olviden a los hombres. Osteoporosis literalmente no vale la pena ni definirlo, se ha definido aquí, le han explicado todos los mecanismos, cómo aparece, en fin, eso no vale la pena yo ver sobre eso. Yo sabía que iba a ser así porque con tremendas autoridades que tenemos aquí en estos temas, pues sería osado yo en tratar de entrar a explicar algunas de las cosas que adelanto, y me gustó mucho la presentación que me han precedido, porque casi todos han mencionado que hay áreas oscuras en la osteoporosis, en la investigación, en la parte clínica, en los medicamentos, en fin, ¿verdad? Uno de los principales problemas que vemos, por ejemplo, los que entramos en esto del estudio de la osteoporosis, es la clasificación actual, y era una de las preguntas que yo le tenía reservada a uno de los expertos y no la hice. A lo mejor me la responde al finalizar esta charla, y es lo siguiente. Todos conocemos esta clasificación, ¿verdad? Que es la clasificación internacional aceptada por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Pero esta clasificación, al menos desde nuestro punto de vista, no es fidedigna o no es certera para clasificar osteoporosis en hombres. ¿Por qué? Porque sencillamente está hecho en base a media juvenil femenina, tal cual dijo un expositor esta mañana aquí. Se mide una población juvenil, cómo está el hueso y en hombre, pero resulta que el hueso femenino y masculino no es lo mismo. Y entonces la media femenina está por debajo de la media masculina, ¿verdad? Y pudiera estar significando en estos momentos que hay miles de hombres sin diagnosticar con osteopenia y osteoporosis en nuestra cara, y no hacemos nada. Esa es una de las inquietudes nuestras por las cuales entramos a COPOS, para tratar de aclarar estas cosas, porque siempre nos han preocupado. Se ha hablado mucho de hormonas, habló Ramiro de hormonas, habló hasta de testículo y demás, y esa precisamente es una de las áreas grises. Desafortunadamente todavía no creo que ningún investigador pueda señalar y decir es esta hormona, es el estradiol o es la testosterona. Existen dudas, y dudas investigativas tremendas como hay ahí. Hay algunas cosas que hay que aclarar al respecto de las hormonas, pero lo importante es que sea como sea, quizás, y digo la palabra quizás, sea el factor hormonal uno de los más importantes, que se conjuga con los factores de riesgo y provoca osteoporosis. Ya acá uno de los colegas mencionó que hay, como en toda enfermedad, está en el resfriado un componente genético, y yo lo creo, pienso que es así, y en determinado medio que cae ese pool genético, dependiendo si es un asmático y va a usar corticoides, ¿verdad?
o es un paciente que va a desarrollar cáncer de próstata y le dan después de privación androgénica, entonces esos genes actuarán y desarrollará osteoporosis. Así de sencillo lo veo yo. Los niveles de testosterona y de andrógenos y de estrógenos son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. Actualmente es aceptado por la Sociedad Internacional de Medicina Sexual y Urología un valor de 300 nanogramos por mililitro para definir hipogonadismo. Es decir, todo el que tiene menos de 300 nanogramos por mililitro de testosterona total, porque hay varios tipos de testosterona y no vamos a entrar en esos detalles, es hipogonádico. Pero eso hay que diferenciarlo de lo que es un síndrome de deficiencia de testosterona y otra cosa es hipogonádico. Pero ambos van a desarrollar osteoporosis si se les permite continuar con la historia natural de la enfermedad. En las mujeres también tienen testosterona en una proporción mucho menor, de 10 a 15% menor, y esta información del nivel la recabé en la última reunión de la Sociedad Internacional en Chicago, que se está aceptando, sobre todo el grupo de Australia, que propuso los 50 picogramos por decilitro en mujeres premenopáusicas como valor normal de testosterona. Y dirán ustedes, ¿pero qué testosterona en mujer qué? Bueno, sepan que los australianos y la Sociedad del Pacífico Sur de Medicina Sexual acaba de aceptar en el reemplazo hormonal femenino un toquecito de testosterona de 300 microgramos para la libido y para otras cosas que vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Cuál es la función de la testosterona? ¿Cuál es la función del estradiol tanto en hombres como en mujeres? En la osteoporosis específicamente hablando, no son las mismas. Las investigaciones apuntan a que no son las mismas y lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Es obvio que en ambos la testosterona es la hormona del deseo. En ambos la carencia de testosterona va a provocar disminución del deseo sexual, en el hombre disfunción eréctil y demás. Y les adelanto que hoy se habló esta mañana de riesgo cardiovascular, placas ateromatosas y osteoporosis, y los urólogos estamos viendo disfunción eréctil, disminución del deseo sexual y osteoporosis. No es casualidad. Y como me comentaba la colega que estaba sentada a mí, y todos esos pacientes cuando usted me los manda y le hago un urocato o algo llenos de placas ateromatosas y tras eso no se le para. Y le decía yo a Ramiro en el intermedio que cuando él hablaba sus detalles tan elaborados sobre osteoporosis, él estaba hablando de osteoporosis y yo estaba pensando en el cuerpo cavernoso del pene. Porque una de las cosas que ocurre en el cuerpo cavernoso del pene del diabético es exactamente o muy parecido a los cambios a que describió Ramiro en el hueso con las proteínas y la colágena y todo esto. Prácticamente igual con depósitos de minerales como el aluminio en el cuerpo cavernoso y destrucción del cuerpo cavernoso. Lo mismo. Es por eso que muchos investigadores actualmente están empezando a plantear como elemento básico del manejo de la osteoporosis en el varón el reemplazo androgénico. Y hay estudios al respecto, pocos, pero los hay. En la mujer también tiene que ver definitivamente la testosterona con el desarrollo de masa ósea y de masa muscular. Hay receptores para estrógenos, hay receptores para testosterona en el hueso femenino y en el hueso masculino. La diferencia es que aparentemente, y empleo la palabra aparentemente, están ubicados en diversos lugares y aunque ustedes no lo crean, va a hacer variar la arquitectura del hueso, como vamos a ver más adelante, que va a dar las características de por qué la mujer se fractura más fácil que los varones. Bien. Pero obviamente hoy por hoy es aceptado que el estímulo principal hormonal para el desarrollo y la formación de huesos sanos es definitivamente el estradiol. Y hemos empezado inclusive a medir estradiol en nuestros pacientes varones para conjugarlo con los hallazgos clínicos y no solamente como mencionaba acá el doctor con el FRAX o con el T-score, etc. Porque es importante. Muy bien, todos ustedes saben esto ni lo voy a mencionar, esto es nada más para que vean que tenemos un mismo origen, hombres y mujeres, y enzimáticamente también, que sencillamente la testosterona, que viene del ciclopentano perhidrofenantreno, que es el colesterol, al final se desdobla y produce testosterona o estradiol.
Esto todavía, como dije, hay muchas zonas oscuras que están en investigación, no vamos a entrar en eso. Pero vamos a hablar rapidito sobre la osteoporosis en el hombre. Y la pregunta clave, como decía Ramiro en su conferencia, ¿es igual la osteoporosis en el hombre que en la mujer? ¿Quiénes dicen que sí? Nadie. ¿Quiénes dicen que no? Allá una dice que sí. ¿Y quiénes dicen que sí, no? Pienso yo que esa es la respuesta, sí y no. Y vamos a ver por qué. Sí, porque los procesos biológicos y metabólicos demás que han expresado nuestros expertos hoy aquí, a la luz de los conocimientos actuales, pareciesen ser exactamente iguales en la formación y resorción del hueso y todo lo demás. Y de hecho la medicación es la misma en este momento, ahí sí no hay discriminación, es la misma en hombres que en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, así que se pudiera decir que sí, que la osteoporosis en hombres y en mujeres es igual, con pequeñas diferencias, como las funciones que ejerce, lo acabo de decir, el estrógeno y la testosterona, ¿verdad? Pero de sí y no también, por ejemplo, cuando empezamos a analizar la arquitectura del hueso. Hueso de hombre y hueso de mujer, ya hemos visto, no es lo mismo. Usualmente hay distribuciones porcentuales y diferentes en diferentes partes de la estructura ósea. Pero lo más importante quizás sea esto que está aquí, que es de un colega australiano con un excelente sitio web para médicos de todas las especialidades. Aquí abajo está copiado si quieren entrar, donde él claramente explica que la diferencia básica en la arquitectura o estructura del hueso, creo que uno de los colegas en la mañana pasó algo como esta diapositiva, pero como que no entró a explicarla, es básicamente lo siguiente. En el hombre, el hueso va a predominar más en el área cortical que en la mujer, y menos el elemento que da la flexibilidad, que es precisamente el centro de un hueso largo, por ejemplo. Aparte de eso, se piensa hoy día que el estímulo de la testosterona, principalmente en el hueso masculino, es lo que vimos hace un segundo: reforzar el hueso y que sea más grueso. En pocas palabras, los estudios han demostrado que la testosterona hace que se deposite más hueso subperióstico. Las mujeres tienen menos testosterona, por lo tanto entonces tienen menos hueso subperióstico. Eso pareciese ser, hay muy pocos estudios también, pero eso pareciese ser la diferencia básica. Al final, ¿qué tenemos? Un viejo con un hueso más grueso que el de las mujeres, pero también con una arquitectura variada, porque inclusive la rata de recambio tanto en hueso masculino como en femenino, a partir de los 30 años no es la misma, varía. Y en la mujer tiende, probablemente, por lo que estamos diciendo los factores hormonales, a ser menor y producir un hueso a la larga más frágil, que se fractura mucho más frágil. Y este porcentaje de remodelación en diferentes estudios va de 1 a 4, de 5, dependiendo de la edad y factores de riesgo asociados, lógicamente, raza y muchas otras cosas que influyen en la osteoporosis. Cuando tenemos la aparición de osteoporosis, al final el evento es el mismo, como se ha mencionado aquí, la fractura, pero sin embargo el hueso no es el mismo. Los estudios revelan que básicamente en el hombre va a predominar un adelgazamiento de la trabécula ósea, pero se conserva la unión entre ellas, mientras que en la mujer hay adelgazamiento también, pero con perforación e interrupción de esas trabéculas, variando totalmente la arquitectura del centro del hueso, y tras eso los cambios que ya describimos de la superficie del hueso van a provocar un hueso mucho más frágil en la mujer. Como si fuera poco, nuestras mujeres tienen la menopausia, que es un cese abrupto de la producción hormonal, y esto hace que estos cambios se aceleren tremendamente, como se mencionó aquí ya, a partir de la menopausia en las mujeres. Los hombres no tenemos una andropausia como tal definida, pero sí a partir de los 60, 65 años empiezan cambios hormonales importantes que son detectables con la medición de la testosterona, estradiol y demás, y se empieza enormemente a afectar el hueso masculino también. En términos generales, hombres y mujeres van de un hueso sano a un hueso enfermo por la edad, y no tanto por la edad, sino por los factores que se agregan con la edad, que son los denominados factores de riesgo, que aquí se han mencionado hasta la saciedad.
hizo una pregunta que osteoporosis natural, mencionó alguien aquí en la mañana. En mi humilde concepto yo pienso que no hay osteoporosis natural, eso no existe. Hay osteoporosis. De que surja, y la respuesta del doctor creo que fue que los factores de riesgo precisamente son los que van a retardar o acelerar la aparición de esta osteoporosis, lógicamente sumado a los factores genéticos, al pool genético que tengamos. De esa manera lo pienso yo y de esa manera veo yo esta enfermedad. Aquí estamos viendo lo que decía hace un momento, a partir de los 30 años, la masa ósea femenina en gris y la masculina en amarillo. Siempre la masculina es mayor edad por edad, pero a partir de los 30 años que cesa más o menos el crecimiento óseo, empieza a declinar la de la mujer y la del hombre, pero se acelera definitivamente la de la mujer con la menopausia, siendo finalmente la perdedora en ese sentido la mujer con más osteoporosis. Cuando analizamos las fracturas en general, vemos que en la juventud los hombres tenemos más fracturas y que a partir de los 50 años aproximadamente hay un viraje y empiezan las mujeres a tener más fracturas y terminan la vida teniendo más fracturas que nosotros los hombres, tanto fractura de cadera como de radio y cúbito, como de columna. Estos factores hacen, a su vez, como se ha mencionado hasta la saciedad aquí, que la incidencia y la prevalencia de la osteoporosis, tanto en hombres en mujeres, es siempre mucho más elevada, como dije, en su incidencia y en su prevalencia que en los hombres. Cuando analizamos igualmente la fractura sintomática, hablando ya entonces de fracturas relacionadas a osteoporosis, también vemos que el porcentaje de fracturas y la incidencia de fracturas en mujeres a lo largo de toda la vida, en todos los tipos de fracturas, hay algunos estudios que divergen en las fracturas de extremidad distal superior de varones, pero la mayoría concuerdan en que aún esa es mayor en mujeres. Entonces esto va haciendo todas estas cosas, la incidencia, las posibilidades de fractura, lógicamente a partir de los 50 años, mucho mayores en mujeres que en varones, y en general, haciendo un metaanálisis así somero, pudiéramos decir que a partir de los 50 años, una de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres va a estar expuesto a una fractura osteoporótica. Y esto prácticamente se cumple. Cuando analizamos si hay alguna diferencia importante estadísticamente o epidemiológicamente entre lo que es osteoporosis en mujeres y hombres, ahí empieza a aparecer una diferencia importante. La sobrevida y la mortalidad de cualquier tipo de estas fracturas que hemos estado hablando es superiorísima con creces a la de las mujeres. En pocas palabras, la mujer le da más, pero los hombres nos morimos más. Muy bien. Esto es desafortunado. Este es el porcentaje de pacientes hombres y mujeres que son tratados después de una fractura osteoporótica, que en los metaanálisis que se han hecho, si llega al 50% es mucho. Y esto es un mensaje a los ortopedas. Es imposible tratar una fractura en un paciente que tiene osteoporosis y mandarlo para la casa sin tratamiento. Bien, factores de riesgo en la osteoporosis se han mencionado aquí. Hay muchos, yo he puesto aquí los que tienen que ver con urología, y los más importantes son la terapia supresiva androgénica, el síndrome de deficiencia de testosterona, el hipogonadismo y la insuficiencia renal, que son patologías que todas conducen hacia osteoporosis y que prácticamente todas ameritan un manejo temprano, de lo contrario nos exponemos a todas estas complicaciones que hemos estado viendo a lo largo de la mañana. Por ejemplo, cuando hablamos específicamente de lo que es el principal elemento quizá para los urólogos relacionado con la osteoporosis, que es el tratamiento de deprivación androgénica, estamos peor que los colegas ortopedas. Les pido disculpas. Si ellos no tratan a las fracturas, nosotros en menos del 1% tratamos a los pacientes que tienen deprivación androgénica. Y sepan ustedes que Panamá es uno de los países con más cáncer en el mundo y con el riesgo genético mayor de todo el mundo, 68%. Los que tenemos un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad ya estamos sentenciados.
y se cumple en la práctica. Este es un estudio muy interesante, uno de los mejores estudios que encontré, que es sobre la evaluación de osteoporosis y osteopenia en pacientes sometidos a deprivación androgénica. Y observen ustedes que antes, y esta pregunta se la hice a María Fernanda, no sé si está todavía por ahí, antes de empezar el tratamiento, ya tenemos un porcentaje elevadamente significativo de pacientes con osteoporosis y osteopenia que llega al 70%. Es decir, cada de 7 de 10 pacientes que van a empezar tratamiento de deprivación androgénica, eso es un montón, ya la tienen. Y si nos vamos al 10º año, el 100% de ellos lo tienen. Sin embargo, como dije, solo el 1% recibe tratamiento. De los tratamientos que se han ensayado son iguales que los tratamientos que se han presentado aquí en la mujer. Quizá para nosotros, los urólogos, el denosumab representa un enorme logro porque no nos va a quitar reserva renal, que es lo temido en nosotros, en los pacientes con cáncer de próstata, porque se nos mueren la mayoría de ellos por falla renal. Así que es una enorme ventaja para nosotros. Esto ni mencionarlo, esto lo han hablado aquí. Me alegra mucho, ¿verdad?, que ya las entidades que hablan de osteoporosis empiezan a incluir hombres. Al menos ya nos empiezan a dejar de discriminar y empiezan a aparecer recomendaciones. Estas son específicamente recomendaciones para los pacientes sometidos a deprivación androgénica, tanto en el manejo de la enfermedad como en el tratamiento. Y finalmente, ¿qué opinamos los urólogos como expertos en osteoporosis al respecto de todo esto? Bueno, nuestra opinión por ahora es muy sencilla. Estos pacientes tienen que recibir tratamiento y diagnóstico adecuado. ¿Qué tratamiento? Bueno, de eso estamos aprendiendo aquí, y por ahora todos los estudios, como he dicho, indican que pueden ser extrapolados los resultados obtenidos en mujeres a hombres. Eso sí es muy cierto. Tenemos experiencia con bifosfonatos y denosumab y se han cumplido las expectativas. Creo que esa es la última. No me quería ir, aunque la doctora se ponga brava aquí, sin enseñarles algo, un minuto, que son dos diapositivas dedicadas a nuestros invitados, que desafortunadamente nuestro hombre digital no las pudo solucionar, igual que yo, y tuve que ponerlas aparte. El doctor Villarreal es el Muy bien. No les voy a hablar sobre las conclusiones porque creo que las he ido mencionando sobre la marcha y no vale la pena alargar esto más ya, ¿verdad? Simplemente quería... ¿Dónde está la pantallita de aumentar? Fondo a la derecha, fondo a la derecha. Como los baños. Abajo a mi derecha. Ya la vi. Ahora sí. Muy bien, entonces ya dije pues que el tratamiento, pues nosotros nos guiamos por lo que ustedes dicen. Ya les dije que hay muchas áreas grises en todas estas cosas que hemos hablado, y a medida que avancemos en esto y que ustedes nos aclaren, pues iremos aclarándolas. El mensaje para llevar a casa es muy sencillo para mí. No nos olvidemos que la osteoporosis no es una enfermedad solo de mujeres, es una enfermedad de hombres. Y me alegra mucho que empiece a desaparecer esa discriminación de género osteoporótico y ese feminismo osteoporótico. En la regla de la Sociedad Internacional de Densitometría ya empiezan a mencionar de 5 elementos, 2 en mujeres, 2 en hombres y 1 en ambos. Eso está muy bien, ¿verdad? Y entonces, ya para terminar, por favor no se olviden de tratar la osteoporosis en hombres. Muchas gracias.